Tiembla el mercado de la vivienda. Existe un gran riesgo de burbuja inmobiliaria otra vez. El mercado de la vivienda parece estar operando sin frenos a medida que los precios de las viviendas continúan subiendo. El precio de cotización medio nacional experimentó otro aumento de 2 dígitos en abril, ascendiendo a $341,600. Incluso con el salto del 19.1% de abril desde hace un año, las tasas hipotecarias continúan aumentando y los compradores no retroceden. Bienvenidos todos a Mundo Hipotecario. Janet Navarro aquí acompañándote en esta exclusiva. A medida que más señales indican que el mercado de la vivienda está en una trayectoria ascendente acelerada, muchos se preguntan, ¿estamos entrando en una burbuja inmobiliaria? ¿El mercado colapsará o al menos se desinflará en algún momento en el futuro cercano? Mundo Hipotecario preguntó a casi una docena de expertos en vivienda cuál es su pronóstico para el mercado inmobiliario en los próximos 5 años. Aunque la mayoría de los expertos esperan que la demanda de los compradores de viviendas continúe, hay algunas señales de advertencia de que los precios de las viviendas podrían tambalearse en medio de la creciente inflación y la incertidumbre geopolítica. ¿Nos dirigimos a una burbuja inmobiliaria? El Banco de la Reserva Federal identificó signos de una burbuja inmobiliaria a la vista en Estados Unidos el pasado 29 de marzo. Aunque el aumento fuerte en los precios de la vivienda en sí mismo no indica una burbuja, hay otros factores a considerar, incluyendo los cambios en el ingreso disponible, el costo de crédito y el acceso a él, las interrupciones del suministro y el aumento de los costos de mano de obra y materias primas de construcción se encuentran entre las razones económicas de las ganancias sostenidas del precio real de la vivienda. Lo que hace que el mercado de la vivienda esté desquiciado de esos fundamentos es cuando existe una creencia generalizada de que los fuertes aumentos de precios de hoy continuarán, según informe de la Fed. Si muchos compradores comparten esta creencia, las compras que surjan del miedo a perderse pueden hacer subir los precios y aumentar las expectativas de fuertes ganancias en el precio de la vivienda. Aunque el informe de la Fed calificó el mercado inmobiliario actual como anormal, concluyeron que no hay expectativas de que las consecuencias de una corrección inmobiliaria sean comparables a la crisis del 2007-2009 en términos de su magnitud. Más adelante te digo lo que debes de hacer si estás en busca de una casa. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. ¿Por qué es probable que el mercado de la vivienda se mantenga activo? Si esperabas una recesión importante para conseguir una casa más barata, piénsalo de nuevo. La mayoría de los expertos en vivienda predicen que el mercado se va a mantener fuerte por un tiempo por varias razones. Primero, la demanda de vivienda de los millennials ha aumentado con la generación Z, o sea, los nacidos entre 1997 y el 2012. La cantidad de posibles compradores de vivienda es abundante y los estadounidenses que tienen la edad del millennial o son más jóvenes constituyen la mitad de la población de Estados Unidos o 166 millones a partir de julio del 2019. Esto es significativo y te digo por qué. Porque los compradores de vivienda por primera vez representan la mayor parte, el 31%, de personas que compran casas. Y la mayoría de los compradores primerizos tienen menos de 40 años, lo que significa que el grupo de compradores es amplio. Una buena indicación de que la demanda seguirá siendo fuerte, especialmente porque el inventario de viviendas se encuentra en mínimos históricos. No vamos a ver una recesión porque el mercado inmobiliario experimentó un pequeño aumento en el inventario durante los últimos 10 años.
En unos años la generación Z cumplirá 30 años y estará más preparada financieramente para convertirse en propietarios de viviendas que los millennials a su edad. Y esto significa que la demanda de viviendas será tan alta, si no más, mientras que el inventario seguirá estando atrasado en la demanda. Segundo, la oferta no puede satisfacer la demanda. La oferta severamente baja también está ayudando a impulsar la demanda y los precios más altos de las viviendas, que es otra razón por la cual los expertos en viviendas dicen que el mercado se mantendrá fuerte en los próximos años. El desequilibrio entre la oferta y la demanda es la razón principal por lo que los precios de las viviendas han aumentado tan rápidamente. Y después de no construir suficientes casas durante la última década, los constructores de viviendas van a tardar varios años al menos en agregar suficiente oferta nueva para equilibrar el mercado. En un mercado equilibrado, los meses de oferta rondarían los 6 meses, el tiempo que se tardaría en agotar todas las viviendas en venta al ritmo de venta actual. Pero el mercado actual tiene solo 1.7 meses, o sea, 51 o 52 días, lo que muestra un desequilibrio drástico a favor de los vendedores. Es una señal útil que la construcción de viviendas nuevas aumentó a una tasa anual del 6.8% en febrero, en otras palabras, el crecimiento más rápido desde el 2006. Pero es poco probable que los casi 1.8 millones de viviendas nuevas comiencen a hacer una grieta en los precios de las viviendas. Va a tomar un buen tiempo reducir la deuda de viviendas que hemos acumulado. El desequilibrio va a seguir presionando al alza de los precios de la vivienda, incluso si se moderan desde el ritmo máximo de crecimiento en el 2021. Tercero, es menos probable que los prestatarios incumplan sus hipotecas. Entre las diferencias entre el mercado inmobiliario actual y el del colapso inmobiliario del 2008 está que los estándares de préstamos son más estrictos debido a las lecciones aprendidas y las nuevas regulaciones promulgadas después de la última crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos aprobados para una hipoteca hoy en día tienen menos probabilidades de incumplimiento que aquellos que fueron aprobados en el periodo de préstamo anterior a la crisis. Te cuento que hoy en día es muy raro encontrarse con un prestamista que ofrezca los llamados préstamos sin pruebas de ingresos, en los que el solicitante no tenía que proporcionar documentación de ingresos, una práctica común antes del colapso de la vivienda. Además, muchos préstamos respaldados por el gobierno tienen un cierto conjunto de estándares, como un puntaje de crédito mínimo y requisitos de pago inicial. Y los reguladores ahora esperan que los prestamistas verifiquen la capacidad del prestatario para pagar el préstamo, entre otros estándares. Hubo más de $1 billón en originaciones de nuevas hipotecas en el cuarto trimestre del año pasado, con el 67% de esas hipotecas destinadas a prestatarios con puntajes de crédito superiores a 760. Este puntaje se considera muy bueno según FICO, ¿no? Los estándares crediticios han vuelto más estrictos y los puntajes crediticios para nuevas hipotecas son mucho más altos en promedio ahora que a principios de la década del 2000. Lo que es mucho más probable es una desaceleración gradual en el ritmo de apreciación de los precios, donde los precios de las viviendas continúan creciendo, solo que no tan rápido como ahora. Cuarto, señales de advertencia que podrían afectar el mercado de la vivienda. Los rumores de una recesión han traspasado la superficie de lo que muchos observadores describieron como una economía fortalecida. La inflación comenzó a aumentar el año pasado, haciendo sonar las alarmas
cuando los precios al consumidor comenzaron a subir. En respuesta al aumento de la inflación, la Reserva Federal elevó su tasa de fondos federales en mayo, el mayor aumento de tasas de la Fed en 22 años, una señal de que podría haber una desaceleración. Aunque la tasa de fondos federales no afecta directamente las tasas hipotecarias a largo plazo, sí tiene un efecto en las tasas a corto plazo, como las tarjetas de crédito y las hipotecas de tasa ajustable ARM. Las tasas de interés más altas podrían desencadenar una desaceleración en el gasto de los consumidores. La guerra de Rusia contra Ucrania no va a ayudar a la economía. Los precios de la energía, que ya estaban al alza, se enfrentan a una mayor presión al alza debido a que Estados Unidos y la zona euro prohibieron el petróleo ruso después de su invasión a Ucrania. Los precios más altos de la energía seguirán avivando las llamas de la inflación, lo que junto con las tasas de interés más altas podría hacer que las personas reduzcan sus gastos. ¿Y esto qué significa? Significa que los consumidores también podrían perder algo de apetito por comprar una casa. La confianza del consumidor cayó a un mínimo de 10 años en marzo, según el último índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. El índice cayó un 30% a 59.4 en marzo en comparación con el año pasado. La encuesta mostró que los encuestados estaban ansiosos por cómo la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría afectar la economía de los Estados Unidos, así como la alta inflación y los saltos en el precio del petróleo. Entre otras, ayer puse gasolina 4.79 el galón. Es aterrador. Cuéntame cómo está el galón de gasolina en tu área. Me gustaría saberlo. El efecto del embargo petrolero de Estados Unidos sobre Rusia puede generar aún más problemas con los problemas de la cadena de suministro, lo que contribuirá a una inflación ya elevada. A medida que aumenta el costo de los bienes, los consumidores tienden a sentirse menos cómodos al hacer compras grandes, como comprar una casa, por ejemplo. Los conflictos geopolíticos parecen ser el comodín y el que podría tener mayores impactos en la inflación, que probablemente persistan más de los esperados inicialmente. Esperemos que la Reserva Federal comience a eliminar sus políticas flexibles, incluido el aumento de las tasas de interés. Un aumento agresivo en las tasas podría provocar una mayor relajación, particularmente en los mercados inmobiliarios, si las tasas hipotecarias aumentan. Tal y como te prometí al principio de este video, te voy a decir lo que tú como comprador debes hacer. Los compradores de viviendas se enfrentan a decisiones difíciles en el mercado actual. Las predicciones indican que los precios de las viviendas seguirán aumentando y la construcción de viviendas nuevas seguirá atrasada, poniendo a los compradores en situaciones difíciles de vivienda en el futuro previsible. Para algunos compradores eso significa mudarse de las grandes ciudades a áreas metropolitanas más económicas. Para otros significa estirar su presupuesto o comprometer el tamaño de la casa o quizás otras comodidades. Y luego están los compradores dispuestos a tirar los dados y renunciar a contingencias importantes como la inspección de la vivienda para endulzar su oferta. Pero esto también podría terminar costándoles más a largo plazo si la casa termina teniendo problemas importantes que el vendedor no detecta y soluciona después de la inspección. Por otro lado, comprar una casa ahora, incluso si significa sacrificar otras compras, podría significar ahorrar dinero en el futuro si los precios de las viviendas y la equidad continúan aumentando. Existe la posibilidad de que también puedas ahorrar si obtienes una casa y fijas una tasa antes de que aumenten tanto las tasas como los precios de las viviendas.
Por otra parte, lo contrario puede ser cierto cuando existe el riesgo de que la oferta limitada, junto con el aumento de la inflación, se vuelva tan extrema que dañe el mercado inmobiliario y los precios caigan, especialmente si la economía entra en recesión. Si no abordamos la escasez en el suministro de viviendas, corremos el riesgo de alimentar los incendios de la inflación en lugar de extinguirlos. El resultado podría ser estanflación, una palabra que la mayoría de nosotros no hemos usado en una generación. Estanflación, alta inflación y recesión económica. Esto devastaría la economía de la vivienda y solo enfadaría nuestros desafíos actuales de suministros de viviendas. Si los precios de las viviendas caen repentinamente, entonces los compradores podrían verse atrapados con hipotecas subacuáticas, lo que significa que tienen que permanecer en la casa hasta que el mercado se recupere o vender y perder dinero. Aunque los expertos en vivienda predicen que este escenario es poco probable, aún así no debemos ignorarlo. Esto entra en juego cuando los compradores se enfrentan a guerras de ofertas o incluso pagando el valor de tasación de una casa. Aunque hay casos en los que se debe aplicar esta táctica, debe pensarse cuidadosamente si la casa, el vecindario y el tiempo que planeas pasar en esa casa valen la pena a largo plazo. Otra consideración importante en este mercado es cuánto tiempo planeas quedarte en la casa. Las personas que están comprando su casa para siempre tienen menos que temer si el mercado se revierte, porque pueden aprovechar la ola de altibajos. Los compradores que planean mudarse dentro de unos años se encuentran en una posición más riesgosa si el mercado se desploma. Es por eso que es tan importante buscar desde el principio un agente de bienes raíces y un prestamista que sean expertos en vivienda, con experiencia en tu mercado de interés y en quien confíes para brindarte buenos consejos. Gracias por acompañarme. No olvides darle like si te gustó este video y cuéntanos qué has pensado hacer. ¿Definitivamente vas a comprar tu casa este año o piensas esperar? Apóyame suscribiéndote a mi canal, con eso generamos más tráfico. Hasta la próxima, los quiero mucho. Un abrazo.